Es una de las construcciones más extraordinarias del mundo. Un lugar de ensueño. En lo alto de una montaña, domina con majestuosidad el paisaje prealpino bávaro en el sur de Alemania. Esta fabulosa fortaleza es un sueño hecho piedra, genio arquitectónico y cultura kitsch de la antigua Baviera, entrelazados inextricablemente. El castillo de Neuschwanstein es conocido en todo el mundo. Se ha convertido también en símbolo de Alemania. Su entorno natural con bosques y montañas parece sacado de un cuento. Pero si se observa con atención, algo no encaja. Cargado de anhelos y mitos, Neuschwanstein está inseparablemente ligado al destino del rey bávaro Luis II. ¿Qué es el castillo de Neuschwanstein? Es una evocación, diría yo, de la Alemania medieval. Con Neuschwanstein, Luis se erigió prácticamente un monumento personal y también uno a la historia alemana. Y en cierto modo también a Richard Wagner. Cuando accede al trono con 18 años, es considerado uno de los monarcas más bellos de Europa. Todas las esperanzas recaen sobre el joven rey Luis II. Su misteriosa muerte en el lago Starnberg a los 40 años, declarado mentalmente perturbado, da pie a muchas especulaciones. Comienza el mito. Durante décadas se lo considera el rey loco. Vida y muerte del rey de los cuentos están íntimamente ligadas a su castillo. Su construcción poco convencional y la historia trágica de su excéntrico creador siempre han despertado curiosidad. No es un fenómeno alemán, ni los bárbaros visitan Neuschwanstein por lealtad monárquica, sino que es un fenómeno global. Neuschwanstein se convierte en sinónimo de castillo de cuentos, incluso en Disneyland. Con más de 1 millón de visitantes al año, es una de las atracciones turísticas más populares. Todos quieren llevarse un recuerdo digital. Neuschwanstein es el sitio más visitado y estamos orgullosos de tenerlo. Es muy importante conservarlo, pero también ofrecer a los visitantes una experiencia única. Hoy, con más de 6.000 turistas diarios, el castillo ha alcanzado su límite operativo. Los daños que tenemos se deben a su uso como museo. Si el castillo se hubiese cerrado, con las cortinas echadas, probablemente estaría como el primer día. De modo que la conservación, a cargo de la Administración Bávara de Castillos y Lagos, representa un enorme desafío. Neuschwanstein es, ante todo, una construcción del siglo XIX, impregnada por la forma particular en que Luis II la abordó. Transformó su mundo interior en arquitectura, sus pensamientos en arquitectura. Cuando visitamos Neuschwanstein, también recorremos un poco el alma de Luis II. No conozco otro edificio que logre eso. Sus visiones siguen fascinando. El rey está dominado por un impulso. Solo construyendo encuentra alivio y satisfacción. Así, crea edificaciones muy singulares. El Palacio de Herrenchiemsee, homenaje a Versalles.
El Palacio de Lindenhof, en los Alpes, cerca de Oberammergau, construido al estilo de un palacete francés de recreo. Pero el que irradia mayor fuerza es Neuschwanstein. ¿Obras de un rey derrochador? ¿O el diseño de un genio incomprendido? Si uno observa solo a partir de sus proyectos de construcción, todo lo que controlaba al mismo tiempo, supervisaba y desarrollaba cada detalle, eso por sí solo ya es genial. El 25 de agosto de 1845 nace Otto Friedrich Wilhelm Ludwig de Baviera en el Palacio de Nymphenburg. Usa el nombre Luis, como su abuelo. Uno de los que se ocupa de Luis desde su juventud es Jean-Louis Schlimm, experto, escritor y coleccionista. A mediados del siglo XIX se vivía un gran impulso contra la era tecnológica. Se había inventado la caldera de vapor. Con ella, todo se volvió más fácil. Surgieron fábricas y con ellas el proletariado. Los príncipes veían al proletariado como una amenaza directa a su poder. El pueblo apacible de Biedermeier se convirtió en un polvorín que quería derribar a los monarcas o los gobernantes. Y en esa época convulsa nació Luis. Primeras señales del fin de la monarquía como forma de Estado. El padre de Luis, Maximiliano II, es un rey muy meticuloso. El príncipe Luis y su hermano menor Otto crecen protegidos. En verano, viven en Hohenschwangau, en el Allgäu, parte de la región prealpina bávara. El castillo es su patio de juegos y un lugar para dejar volar la imaginación. El historiador Markus Spangenberg ha estudiado a fondo y escrito libros sobre el rey y sus castillos. En el siglo XIX, el medievo europeo ya era una temática de moda. Maximiliano II, padre de Luis II, revivió ese mundo medieval en la arquitectura y los murales de su castillo Hohenschwangau. Luis II es, por tanto, hijo de su padre y de su tiempo. El castillo de Hohenschwangau está decorado con escenas de leyendas medievales, hechos históricos regionales, nobles caballeros, donde el bien y el mal están claramente definidos. En el castillo destaca especialmente un motivo. El comedor de Hohenschwangau puede considerarse el origen de Neuschwanstein. Aquí, en este comedor, el padre de Luis II, Maximiliano II, mandó pintar murales sobre el tema del Caballero del Cisne. El castillo del fondo se parece a Hohenschwangau. La escena muestra la despedida del caballero de su familia porque ha recibido el llamado para rescatar a una inocente condenada. Podemos imaginar a Luis sentado aquí. Veía ese cuadro constantemente. Se interesaba por todas las pinturas del castillo, por todas las leyendas, mitos e historias representadas. Estas leyendas no solo inspiran al joven príncipe, sino también a las óperas del compositor alemán Richard Wagner, como la ópera Lohengrin.
El 2 de febrero de 1861, Luis pudo asistir por primera vez a la ópera. Su padre se lo permitió. Luis tenía menos de 16 años y se puede suponer que quedó profundamente conmovido. Pasó de ver las imágenes planas de Hohenschwangau a experimentar una figura viva, con música. Una vivencia que hoy, saturados de estímulos, apenas podemos imaginar. Luis quedó fascinado por la idea de alguien que viene del Grial, acude en ayuda de otros, actúa con nobleza y que detrás de todo haya un Dios. Más adelante escribió a Richard Wagner confirmando que fue en Lohengrin donde nació su amor por él. La historia de Lohengrin, que habla de amor y heroísmo, entrelazada con leyendas del Grial y motivos caballerescos, cautiva profundamente al joven príncipe heredero. Pero de pronto, sus sueños se ven interrumpidos. Su padre muere tras una breve enfermedad, demasiado temprano. Con solo 18 años, Luis es proclamado rey el 10 de marzo de 1864. Con enormes letras escribe en su diario: Rey. Su título completo: Luis, por la gracia de Dios, rey de Baviera, conde palatino del Rin, duque de Baviera, Franconia y Suabia. Luis II fue un monarca conservador, fiel a la tradición de su casa, los Wittelsbach. Sabía que provenía de una antigua familia noble. Eso era muy importante para él. Su linaje se remonta a más de 800 años de historia. Estaba convencido. Mi corona, mi poder, me los ha dado Dios. Soy, por así decirlo, una representación de Dios en la tierra. Ese legado lo marca y lo sostiene. Pero nadie lo preparó realmente para su papel. Su gran modelo es Luis XIV, el Rey Sol, símbolo del absolutismo en una época ya pasada. Su mayor empeño era restaurar el orden anterior a la Revolución Francesa, cuando no existía división de poderes. Eso le parecía profundamente amenazante. El monarca, designado por la gracia de Dios, debía ser absoluto. No debía estar limitado por las necesidades de sus súbditos. Una representación popular, con derechos junto al monarca, le resultaba inconcebible. Pero los tiempos han cambiado. La burguesía exige participación. Aún así, Luis preferiría gobernar solo. Desde 1806, el paisaje urbano de Múnich está marcado por sus antecesores de la casa Wittelsbach. Las calles, plazas y puentes más majestuosos llevan sus nombres: Ludwigstraße, Maximilianstraße. El joven rey también quiere dejar huella arquitectónica. En pleno centro de Múnich, manda construir la Escuela Politécnica, hoy Universidad Técnica de Múnich. Uno de muchos ejemplos de su pasión por la arquitectura. La doctora Katrin Bäumler es especialista en las actividades constructoras de Luis. Todos los edificios públicos, todas las construcciones estatales, debían ser en última instancia aprobadas por él. Él determinaba la actividad edilicia mediante la asignación de terrenos y la designación de arquitectos. Luis es un promotor entusiasta. También interviene en el diseño de la Plaza Marienplatz de Múnich en el estilo neogótico entonces de moda.
El proyecto del nuevo ayuntamiento de Múnich, obra de Georg von Haubarrisa, también se realiza bajo Luis II. No es casual que en esa época se construyera un edificio representativo como ese. El ayuntamiento se edificó en 3 fases y la elección del arquitecto se hizo bajo el reinado de Luis II. Todo esto está concebido para un hombre al que admira sin reservas y financia sin límites. El compositor Richard Wagner, conocido también por su antisemitismo. Wagner desempeña un papel muy negativo en la maduración de Luis, alimentándolo con ideas delirantes y despreciables, principalmente para convertirlo en un mecenas sumiso, aquí en Múnich. Los planos del edificio monumental muestran claramente cuánto valoraba el rey al compositor. Este es uno de los planos originales del teatro de festivales que Luis II comenzó a planear justo después de asumir el trono en 1864. Encargó el proyecto al arquitecto Gottfried Semper, el más destacado representante del georrenacimiento en el mundo germano parlante. Quería, como sus predecesores Maximiliano II o Luis I, construir en Múnich una avenida majestuosa. En este caso, debía partir de la residencia real y extenderse hacia el este con un puente sobre el río Isar. El teatro de festivales debía erigirse en la ribera oriental como punto focal. Todo estaba diseñado según las ideas de Richard Wagner, quien debía completar el anillo del Nibelungo por encargo de Luis II y cuya producción también fue financiada por el rey. Un teatro de ópera sin precedentes para Richard Wagner. El teatro de festivales era innovador en muchos aspectos. Una caja escénica profunda, un foso de orquesta hundido, invisible para el público, y una sala oscura con disposición anfiteatral. Todo pensado para que el espectador se sumergiera lo más intensamente posible en la experiencia operística. Pero el proyecto se detiene. El gobierno de Luis se opone a la realización de un proyecto tan costoso. Los políticos pragmáticos en la corte bávara entendieron rápidamente lo que Wagner intentaba: obtener grandes sumas de dinero. El joven rey, inexperto y recién huérfano, buscaba una figura con la cual identificarse. Estaba fascinado por la música de Wagner, que, como dijo Nietzsche, tiene algo orgiástico y narcótico. Luis quedó a merced de ese manipulador. Las caricaturas muestran a Wagner como figura dominante, con Luis como su subordinado. El primer gran revés para los sueños del joven monarca. Ya no podía presentarse como gran promotor público, como lo hacían sus antecesores en la capital. La época y la sociedad habían cambiado. La monarquía se erosionaba y eso limitaba fuertemente las facultades de Luis II. Lo vemos claramente en la cronología. En 1864,
comienzan los planes para el teatro de festivales, que fracasan en 1867. Ese mismo año, Luis inicia la planificación de sus castillos reales, donde puede decidir todo, hasta el último detalle. Allí no depende de nadie. El proyecto del teatro de festivales queda archivado. Una herida dolorosa para el ego del monarca. Pero incluso sin teatro, continúa el vínculo íntimo con Richard Wagner. La amistad espiritual, digamos así, se mantuvo, y también el amor por su obra. Así, comienza la búsqueda de un lugar adecuado para erigir otro monumento de piedra a ese mundo de leyendas que también fascina a Wagner. El paisaje parece mágico. Justo sobre el lago del Cisne, se alza el castillo de Hohenschwangau, donde Luis vivió días felices en su infancia. Desde allí se divisan claramente dos ruinas medievales. Allí vivieron los señores de Schwangau. Cuando Luis se convirtió en rey de Baviera, ocupó esta planta del castillo de Hohenschwangau, heredada de su padre. Desde su habitación podía ver directamente una colina con dos ruinas, Hohenschwangau frontal y trasero. Con el tiempo, el rey desarrolló la idea de construir su propio castillo. En la cima de una montaña debe surgir el nuevo Hohenschwangau, Neuschwanstein. Luis quiso rendir homenaje también a Richard Wagner. En ese sentido, Neuschwanstein es algo especial. Representa a Luis, pero también le ofrece un hogar espiritual a Wagner y a sus óperas. Luis escribe: el castillo será en todos los aspectos más bello y habitable que el Hohenschwangau inferior, profanado cada año por la prosa de mi madre. Los dioses profanados se vengarán, y arriba, en la altura empinada, rodeados por el aire celestial, morarán con nosotros. En lugar de un teatro de ópera, ahora será un castillo el que halague al compositor Richard Wagner. Existe una carta de Luis a Wagner, fechada el 13 de mayo de 1868, en la que le explica el concepto de Neuschwanstein. Luis escribe a su maestro, como lo llama. Tengo la intención de reconstruir la antigua ruina de Hohenschwangau, junto al desfiladero de Pelat, en el auténtico estilo de los castillos de caballeros alemanes. Debo confesarle que me entusiasma la idea de vivir allí dentro de 3 años. Varias habitaciones para huéspedes, con vistas espléndidas al majestuoso Solling, a las montañas de Tirol y a la llanura, serán acogedoras y agradables. Usted conoce al huésped adorado que deseo albergar allí. Es uno de los lugares más hermosos que existen, sagrado e inaccesible, un templo digno para el amigo divino, por quien florece la verdadera bendición del mundo. También encontrará reminiscencias de Tannhäuser, el salón de cantores con vista al castillo al fondo, de Lohengrin, el patio, el pasillo abierto y el camino hacia la capilla.
Luis ya sueña con recorrer el castillo junto a su ídolo Richard Wagner. Debe ser una manifestación de su mundo ideal compartido. El castillo de Luis no es único en su época. Hay otros. El castillo de Hluboka, el de Pierrefonds, el Wartburg. Era una gran moda en aquel tiempo. El estilo y la construcción del de Wartburg lo inspiran especialmente. En 1867, viaja a Turingia para visitar el escenario del concurso de cantores, representado también en la ópera Tannhäuser de Wagner. Visita Wartburg, que en ese momento estaba siendo reconstruida por Hugo von Rittger en una antigua ruina medieval. Una construcción historicista en estilo medieval. Imaginemos entrar en ese salón recién terminado, aún con olor a pintura fresca, porque acaba de ser construido. Luis ve el llamado Mirador de los Cantores y junto con los decorados de Lohengrin piensa, podría tomar todo esto como modelo para mi propio castillo. En busca de más inspiración, Luis II viaja a Francia y visita la obra del castillo de Pierrefonds. La estructura original es medieval y está siendo ampliada como residencia privada para Napoleón III Bonaparte. En 1867 viaja a París y junto a Napoleón III visita Pierrefonds. De alguna manera queda impresionado por sus torres. Las torres puntiagudas que se elevan hacia el cielo lo fascinan. En 1867 abre sus puertas la Exposición Universal de París. Las últimas innovaciones técnicas también atraen al rey bávaro. Asiste a la exposición, donde se presenta por primera vez el concepto de pabellones nacionales. Uno podía recorrer a pie distintos países y sumergirse en imágenes vivas de cada uno. Para el joven rey, fue una experiencia decisiva. Lo atrae toda posibilidad de escapar de la realidad. Encarga el diseño de Neuschwanstein a escenógrafos teatrales, principalmente Christian Young, quien le presenta bocetos. Edward Riedel participa como arquitecto. Le muestra plano tras plano. Luis dice, sí, me gusta. No, esto hay que cambiarlo. Así nace una construcción cuya parte superior se asemeja a un decorado de Lohengrin. Así debe lucir el castillo de cuento de hadas. Un diseño siempre parece más espectacular que el resultado final. Lo que se construye es lo posible, lo que se puede realizar. Algunas almenas y torres sencillamente no pudieron construirse. Los planos muestran una obra moderna. Incluyen cálculos estructurales, plantas, detalles técnicos, hasta tuberías de agua
y calefacción. Los planos revelan mucho y también lo característico del enfoque de Luis II en sus proyectos privados, los castillos reales. Básicamente, los abordaba como proyectos de investigación. Leía extensamente, pedía a sus arquitectos y artistas todo tipo de materiales y solicitaba una multitud de propuestas. Pero no era fácil de complacer. Eran habituales los pedidos especiales. No contrataba a arquitectos famosos como Gottfried Semper, sino a otros menos conocidos que podía dirigir con mayor facilidad. Luis era el ideólogo y el artista, por así decirlo. El 5 de septiembre de 1869, el jefe de obra Heinrich Herold coloca solemnemente la piedra fundacional. Para construir el castillo, debe volarse la cima de la montaña y retirar 8 metros de roca para el cimiento. Su curiosidad era tan grande que solía acercarse a ver cómo avanzaban los trabajos. Para los constructores, eso ocurría demasiado seguido, porque en medio de la obra se le ocurrían nuevas ideas y había que modificar cosas una y otra vez. Esta obra en los Alpes presenta enormes dificultades. Todas las máquinas deben ser transportadas cuesta arriba. Se emplea tecnología moderna como una grúa de vapor. Se necesitan cientos de obreros, artesanos y artistas. Luis se convierte en el mayor empleador de la región. En lo que respecta a sus castillos, a Luis no le importaba lo que hiciera falta. No le importaba el costo. Tampoco el esfuerzo que implicaba para arquitectos, técnicos o artistas. Todo lo que fuera técnicamente posible debía aplicarse para construir su mundo. No lo hizo todo. Podría haber hecho mucho más. Pero siempre decía, lo que sea posible para crear mi mundo debe hacerse. La obra era monumental y llena de complicaciones. La crónica local de Schwangau registra que el 23 de abril de 1875, el jefe de obra, Heinrich Herold, se quitó la vida con un disparo al corazón a las 6 de la mañana. Se decía que sufría de trastornos mentales. Las obras se prolongan mucho más de lo previsto. Parecen interminables. Luis cambiaba de arquitecto cada vez que no quedaba satisfecho. Sin duda, no era fácil trabajar con él, pero también era un desafío enorme. Exigía la máxima calidad y un programa iconográfico muy elaborado. Eso podía ser un gran estímulo para un arquitecto. En el tercer piso, da rienda suelta a su imaginación. Construir una cueva de estalactitas dentro de su vivienda, eso sugiere un carácter excéntrico. Pero me parece admirable cómo logró poner en escena tantas cosas con tanta precisión. Las obras se extienden durante décadas y consumen una fortuna.
Luis era un promotor impaciente. Todo debía avanzar rápido. Por ejemplo, no se respetaban los tiempos de secado del reboque. Se pintaba demasiado pronto, lo que provocó alteraciones en los colores y manchas que aún hoy son visibles. Todo por la rapidez en la ejecución. Desde 2017, el castillo está siendo restaurado en todas sus partes, por primera vez desde su construcción hace 150 años. Incluye 184 superficies de muros y techos, 65 pinturas, 355 muebles, 228 textiles y objetos de cuero, entre otros. Todos sabemos que el paso del tiempo no perdona, tampoco a las obras de arte. Un clima desfavorable, demasiada humedad, por ejemplo, provoca moho. Si la humedad es demasiado baja, las placas de madera se agrietan. Demasiada luz hace que los colores se desvanezcan. Y si no se previene el vandalismo, la obra muere antes. Todo eso forma parte de la conservación preventiva. El objetivo: restaurar todo como nuevo y protegerlo mejor para el futuro. El equipo de restauración de la Administración Bávara de Castillos y Lagos enfrenta una tarea colosal. Cada grieta se repara. Se reproduce con precisión cada tono. Las superficies se recubren con pan de oro. Tuvimos que realizar los trabajos de restauración mientras el castillo seguía abierto al público. Eso alarga muchísimo el proceso. Primero se trabaja en una mitad del salón de cantores, luego en la otra. No se puede cerrar todo por completo. Eso genera retrasos, fricciones y lleva más tiempo. Pero también fue positivo no tener una fecha de inauguración fija. Trabajamos junto a los visitantes, paso a paso, y el resultado es realmente magnífico. Miles de horas de trabajo. Cada detalle estilístico tiene sus particularidades. Cada material requiere un enfoque distinto. Cada técnica, un especialista. En los archivos de la Secretaría Real Bávara se documenta minuciosamente el mobiliario interior. Queda registrada cada decisión. Se aprueban los diseños. Se encargan piezas especiales. En la obra, Luis puede ser el soberano absoluto que no logra ser en la vida real. Luis recurre a todo el repertorio disponible del historicismo: neorromántico, neogótico, neobarroco, neorrococó, incluso estilos orientalizantes. El uso de estilos anteriores no es invento del historicismo. Los romanos ya retomaban la Grecia clásica, los carolingios, la Roma antigua. Lo nuevo en el historicismo es la pluralidad de estilos, algo que se refleja claramente en Luis II. En ese sentido, es por completo hijo de su tiempo. El núcleo es la sala del trono. Una obra maestra, arquitectónica y artística.
Su planta y sus bóvedas están inspiradas en Santa Sofía de Constantinopla. También incorpora elementos decorativos bizantinos. Con un gran esfuerzo, se construye la cúpula de 15 metros de altura en el último piso. Los materiales se eligen con astucia. Casi todos los teatros de ópera del siglo XIX ya no usaban columnas de mármol, sino de escayola. También la ópera de Dresde o la estatal de Múnich. Todas esas columnas son de escayola porque era una técnica moderna, más ligera y resolvía muchos problemas estructurales. La escayola, mármol estucado, tiene un aspecto muy realista, pero es más liviana y económica que el mármol auténtico. Luis ordenó construir una sala demasiado grande para ese castillo. Los arquitectos tuvieron que buscar soluciones. La única opción era instalar vigas de acero en doble T para soportar y distribuir el peso. Vigas modernas sostienen el peso de la sala del trono. Hoy forman el techo de la cafetería para turistas. Lo notable es el contraste. Por un lado, el estilo histórico. Por otro, el uso de la tecnología más avanzada de la época. La sala del trono se construyó con técnicas similares a las de las estaciones ferroviarias contemporáneas. Aplicadas con arte, estas soluciones generan un efecto único. Un vistazo tras bambalinas revela la estructura. Para aligerar la cúpula, se construyó como una telaraña de arcos metálicos. Se recubrieron con paja, luego se enlucieron por ambos lados y finalmente se pintaron. Aquí hay columnas de hierro fundido, recubiertas de escayola, un techo de malla metálica dorada y vigas de acero para cubrir grandes luces. Un contraste marcado entre forma histórica y técnica moderna. Esa dualidad es característica de su época. Una mezcla entre iglesia y sala de trono. Luis se ve a sí mismo como mediador entre Dios y la tierra. El gran candelabro suspendido en el centro de la sala, como una corona, simboliza esa idea. Pero falta el elemento central, el trono. Así habría sido el trono. Curioso, lleva su monograma con la doble L. No sabemos cómo habría ejercido su poder en los años siguientes, pero puedo imaginar que, si llegaban enviados a Neuschwanstein, los habría recibido sentado en ese trono. En esta cosmología entre cielo y tierra, Luis ocupa un lugar intermedio entre lo terrenal y lo divino.
Muchos elementos del dormitorio recuerdan a un espacio sacro, casi un altar. En las paredes, escenas de Tristán e Isolda narran de amor y sufrimiento. Luis siempre se preguntaba si era lo bastante puro, inocente, inmaculado como para ser un verdadero rey, en el sentido del designado por la gracia de Dios. Por ejemplo, los lirios bordados en las cortinas del dormitorio no están allí solo por su belleza. El lirio es símbolo de pureza e inocencia. Estos símbolos debían tener un efecto purificador y fortalecedor. En la cabecera de la cama hay una imagen de la Virgen María. En los pies, tallados en la madera, una escena de la resurrección de Cristo. Podría decirse que al acostarse allí, el rey ocupaba el lugar del Corpus Christi, de la hostia consagrada, lo que nos muestra una visión de sí mismo marcada por una profunda arrogancia. ¿Vanidad desmesurada? ¿O la puesta en escena de un hombre en busca de su propósito? Al representar lo sagrado en Neuschwanstein, el propio rey convierte el castillo en un santuario del Grial. Un mundo propio, divino y puro. El monarca no quería construir nada menos. Esta obra total ejerce una atracción mágica. Neuschwanstein, en el sentido común del término, no es un castillo. Es una gran escenografía donde paisaje, arquitectura, arte y técnica se combinan para crear un escenario para el rey. Aquí puede vivir, sentir y soñar entre sus iguales. Entre doncellas nobles, criaturas fantásticas y valientes héroes. Luis creó mundos artificiales donde podía refugiarse, vivir lo que realmente anhelaba, lo que consideraba una vida deseable. Es como un decorado teatral. Cuando quería sumergirse en la Edad Media, por ejemplo, al leer epopeyas medievales, se retiraba a estos espacios. Y si durante la lectura levantaba la vista, se encontraba en el mundo sobre el que leía. Las figuras en las paredes cobraban vida. Un fugitivo de la realidad. Su droga, las leyendas y la música de Wagner. Una vez escribió que esa música lo hacía flotar.
Ese estado de flotación era ideal para Luis. Volar, como sabemos que también lo deseaba, requiere esfuerzo y tecnología. Flotar, en cambio, es un estado que solo se alcanza en sueños, sin esfuerzo, y permite escapar de la realidad. Pero cuando la música cesa, el aterrizaje es doloroso. Lo escribió en una carta. Uno vuelve de golpe al suelo de la realidad y el estado ideal se desvanece. El año 1870 marca un punto de inflexión para el rey de Baviera. Luis debe someterse a las circunstancias políticas y, por presión prusiana, reducir drásticamente su influencia. Aquí, en su refugio de Hohenschwangau, toma una difícil decisión. Este mirador lo usaba como despacho. Y en este escritorio, el 30 de noviembre de 1870, escribió la llamada Carta del Emperador. En ella cedía a su tío, Guillermo de Prusia, la presidencia del nuevo imperio alemán y con ello el título de emperador. Como gesto de agradecimiento por su subordinación, Luis II recibe desde 1871 una pensión anual de 300.000 marcos por parte de Prusia. Un consuelo menor para un rey que habría preferido seguir gobernando un reino bávaro relativamente autónomo. Luis redacta esa carta sabiendo que en ese momento transfiere derechos soberanos como rey de Baviera al rey de Prusia, o mejor dicho, al nuevo emperador alemán. Baviera pasa a formar parte del imperio. Y desde entonces, Luis sufre por esa decisión política, necesaria pero dolorosa. No había alternativa, pero Luis sufre. Solo encuentra satisfacción y reafirmación en sus castillos. Se entrega por completo a su planificación y diseño. Son su último refugio, donde puede fantasear con el poder perdido. Cada detalle adquiere importancia. La simbología es especialmente significativa para el monarca. El color blanco del castillo es fundamental. Blanco significa pureza, inocencia. Debemos imaginar a Luis II como un hombre que luchaba consigo mismo desde joven. Sentía atracción por los hombres más que por las mujeres. Sus diarios, cartas y declaraciones lo confirman. Pero no podía romper con las convenciones de su época. Estaba condicionado por su entorno y por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Un rey debía casarse para asegurar la continuidad de su dinastía, pero él no quería hacerlo. La boda con Sofía de Baviera, su prometida, se cancela en 1867. Temía no poder hacerla feliz. Luis II fue un monarca inestable, sensible, incapaz de manejar sus emociones. Un prisionero en una jaula dorada. Busca estabilidad y la encuentra en sus mundos de fantasía. Neuschwanstein parece, desde fuera, una construcción antigua. Pero si se observa con atención, las ventanas son demasiado grandes, con bordes redondeados. Ya desde el exterior, algo no encaja. Por fuera, una ilusión perfecta.
Por dentro, una estructura funcional con rincones, escaleras ocultas y pasadizos. Poco recuerda a una fortaleza medieval. Ese es el estilo del siglo XIX. Pero un baño, un sistema de timbres, son elementos que no tienen nada que ver con una construcción medieval. Luis, sin embargo, también aprecia el confort. No puede faltar una moderna instalación telefónica. Utilizaba la tecnología disponible cuando le ayudaba a lograr lo que deseaba. El teléfono, por ejemplo, servía para evitar el contacto directo con los sirvientes en la cocina. Permitía recibir rápidamente lo que quería, optimizando la cadena de órdenes. Su Majestad valora la privacidad. Pero no quiere vivir como una seta. Al menos desea calor y manda instalar un moderno sistema de calefacción. Luis II ya contaba con una especie de calefacción central. Se encendía en el sótano y el aire caliente se distribuía por conductos hacia las habitaciones. También había agua corriente, bombeada desde el río en el desfiladero de Pölat. Junto con la calefacción y el teléfono, era un estándar elevado para la época, del que Luis no quería prescindir. El monarca, para disgusto de sus súbditos, se vuelve cada vez más excéntrico. Invierte su ritmo de vida, duerme de día, permanece despierto de noche. Hoy, todas las fuentes de luz funcionan con electricidad, pero en su tiempo, Luis se aferraba a un concepto medieval. Se usaban tecnologías que ya estaban en funcionamiento desde hacía décadas. Y aún así, Luis no utilizó electricidad para iluminar su castillo. Mientras Isabel de Austria ya tenía la villa de Hermes iluminada, y hoteles, teatros y la ópera Garnier en París usaban electricidad. ¿Por qué no lo hizo Luis? Tal vez porque no la necesitaba. Quizá las lámparas de petróleo y las velas le resultaban más acordes con el ambiente que quería crear. Con la luz titilante, las fronteras entre realidad y fantasía se difuminarían. Se usaban cientos de velas. Tuve la suerte de visitar Neuschwanstein hace 40 años, iluminado solo con velas. Y puedo decir que da escalofríos. Cuando uno atraviesa el salón y ve a Lohengrin en la pared, parece que te sigue con la mirada. Uno siente que se ha movido. Los colores están diseñados para volverse muy vivos bajo la luz de las velas. Sin embargo, el rey solo habitó su castillo durante 172 días en total. Allí encontraba paz interior. Los asuntos de Estado se habían convertido en una carga. Con los años, la falta de actividad física y su afición excesiva por los dulces dejaron huellas.
Al asumir el trono, Luis II era considerado uno de los monarcas más bellos del mundo. Alto, más de 1,90 m, cabello oscuro y ondulado, figura esbelta, y esa mirada que aún hoy se asocia con él gracias a los retratos. Pero a mediados de la década de 1870, su aspecto cambió drásticamente. Perdió muchos dientes, engordó, se volvió más pesado. No quería adaptarse, y eso lo hacía vulnerable. La finalización del castillo, prevista originalmente para 1872, se retrasa una y otra vez. A pesar de los fondos recibidos de Prusia, sus proyectos privados lo llevan a una situación financiera cada vez más precaria. No afecta directamente al tesoro público, pero el rey está en bancarrota. En 1885 enfrenta incluso la amenaza de embargo, una situación insostenible para la imagen de Baviera. Pero el promotor no quiere ceder. Es el comienzo del fin. La ley establecía cuánto dinero recibía el rey para gastos de residencia, personal y regalos privados. Con lo que quedaba intentaba financiar sus construcciones. Pero no funcionó. Gastó más de lo que tenía. Intervinieron bancos, pero tampoco fue suficiente. Luis acumuló enormes deudas. Y aún así, seguía ideando nuevos proyectos. Un palacio chino, pequeños pabellones. Y quería construir otro castillo, nuevamente en lo alto de una montaña. La visualización no muestra ninguna modestia. El castillo Falkenstein, cerca de Neuschwanstein. Allí ya se había trazado el camino y la red de agua. Luis no tenía conciencia de que el dinero disponible no alcanzaba para sus planes. El monarca pierde el contacto con la realidad. No distingue lo posible de lo imposible. Una caricatura lo llama Rey Lohengrin. También entre la población crece la crítica por sus gastos desmedidos. El apodo de Rey de Cuentos ya circulaba en la vida de Luis II. Lo rechazaba tanto que llegó a declararlo punible, porque representaba a un rey alejado de la realidad. El rey y su pueblo se han distanciado. Las deudas de Luis obligan al gobierno bávaro a actuar. En 1886 es declarado legalmente incapaz y no apto para gobernar. Su arresto es inminente. Logran llegar hasta él. En Neuschwanstein le informan que ha sido declarado mentalmente enfermo y que será trasladado al castillo de Berg, junto al lago Starnberg, para su protección. Allí se tomarán medidas para restablecer su salud. Capturado, humillado, declarado loco. Luis, que vivió durante décadas en su mundo de castillos, ahora es condenado a ser prisionero en uno de sus favoritos. Y además,
obligado a cambiar su ritmo de vida. Había vivido de noche. Ahora debía levantarse por la mañana y acostarse por la noche, como todos los demás. El 13 de junio de 1886, el rey Luis pasea junto a su médico, el Dr. Guden, por la orilla del lago Starnberg. Horas más tarde, ambos son hallados muertos en el agua. Así nace un mito. ¿Fue un accidente? ¿Suicidio? ¿O asesinato? No sabemos con certeza qué ocurrió. Lo más probable es que Luis II quisiera escapar de la situación en la que se encontraba. Alguien arrancado de su mundo y arrojado a la cruda realidad, ¿por qué no habría deseado quitarse la vida? La muerte del rey conmociona a sus súbditos. Miles le rinden homenaje. Tenía solo 40 años. Pocos creen en una causa natural. Las circunstancias confusas alimentan rápidamente las leyendas. Aquel 13 de junio de 1886 era domingo de Pentecostés. Llovía. Luis salió a caminar. ¿Y si recordó la leyenda que decía que las almas puras, al sumergirse en el agua en Pentecostés, renacen como cisnes? Tras la muerte del monarca, el castillo cobra notoriedad, no siempre en el sentido que él habría deseado. Durante la Segunda Guerra Mundial se lo utiliza con fines ajenos a su propósito original. Durante décadas, su creador es visto como un rey loco. ¿Cómo se convierte su obra en referente y en un radiante símbolo de Alemania? Aunque este incomprendido rey deja a la posteridad sobre todo enigmas y proyectos inconclusos. El castillo que conocemos está inacabado. Luis quería añadir en la planta baja una torre principal con capilla. Ese torreón de 90 metros de altura debía ubicarse en el centro del patio interior. Nunca se construyó. Tampoco se concretó el plan de una gran terraza con fuentes ornamentales. En los planos aparece un detalle curioso. En la parte trasera del castillo, desde la salida del baño, se proyectaba una terraza que daba a un recinto donde Luis planeaba tener un oso vivo. La reconstrucción muestra claramente la terraza y el espacio donde estaría el animal. Así fue concebido. Así luce hoy el lugar. Hoy, solo recuerda ese proyecto una puerta que da al vacío.
Otros monarcas construyeron castillos similares, en estilo neogótico o neorromántico, con gastos comparables. Lo singular de Neuschwanstein es su función. Luis II no lo concibió como residencia lujosa o estatal. Su objetivo era sumergirse en mundos ideales y crear espacios habitables para sus ideas. Este paraíso fue pensado y construido solo para el rey Luis. Un refugio frente a una realidad en la que este romántico ya no lograba orientarse. Imponer una utopía en la realidad. Exigir que el entorno la acepte. Construir un castillo solo para que una persona pueda excluir al mundo exterior. Eso me parece una hazaña increíble. Das finde ich einen unglaublichen Husarenstreich. Un patio de juegos para la fantasía. ¿Es este mundo artificial, ejecutado con maestría artesanal, también verdadero arte? Was ist Kunst? ¿Qué es arte? A menudo se dice, lo que hicieron nuestros abuelos no es arte. Lo que hicieron los antepasados sí lo es. Yo crecí en una época en que Neuschwanstein y Niederhof eran considerados cursi, sin valor. Hoy, en cambio, se restauran meticulosamente. Son reconocidos como grandes obras del siglo XIX. Hoy está a cargo del edificio la Administración Bávara de Castillos y Lagos. Las obras de restauración se estiman en unos 20 millones de euros. Los daños por el paso del tiempo son normales. Todo envejece. También hay daños causados por la ubicación. Neuschwanstein está a casi 1000 metros de altura, expuesto sin protección a los elementos, vientos fuertes, nieve, clima de montaña, también la luz solar, que entra por grandes ventanales sin protección, provoca daños por radiación UV. Para que esta obra de arte integral siga brillando dentro de 100 años, se examina y se restaura cada rincón. Los visitantes respiran, sudan, y esa humedad adicional genera problemas climáticos. En invierno tuvimos grandes dificultades con la humedad relativa elevada, paredes mojadas, aparición de moho. Todo eso es muy problemático. Los grandes enemigos del arte, las variaciones de temperatura, la humedad, la suciedad y el polvo. Cuantos más visitantes, más polvo. Antes de la pandemia, Neuschwanstein recibía entre 6.000 y 8.000 visitantes diarios. Imaginen la cantidad de suciedad que eso genera. Es una carga enorme.
Realizamos numerosos estudios científicos y pudimos comprobar que el polvo proviene directamente de los visitantes. Sus componentes, escamas de piel, cabellos, las fibras textiles son otro gran tema. Al observar el polvo azul bajo el microscopio, vemos fibras de algodón azul, probablemente de jeans, o fibras sintéticas de ropa outdoor. Se puede ver claramente cómo se compone. La conservación es un trabajo interminable y agotador. Todo esto jamás lo habría podido imaginar el constructor. Luis II intentó mantener sus obras alejadas del público. Incluso Neuschwanstein, visible desde la llanura, estaba pensado como espacio privado. Pero tras su muerte, los castillos se abren al público. La gente acude en masa. Quieren ver ese castillo misterioso del que tanto se hablaba en los periódicos. Incluso en libros de su época ya se escribía sobre él. ¿Qué es este lugar? ¿Qué hay detrás? Solo 6 semanas después de la muerte del rey, el castillo se abre al público. Precio de entrada, unas pocas monedas. Se ponen de moda las postales y fotografías y se difunden rápidamente. Hasta entonces, se sabía que los reyes vivían con lujo, pero pocos conocían cómo era por dentro. Con las postales, la gente descubrió el interior de estos castillos, esa vida de cuento que cada uno interpretaba a su manera. Así, Neuschwanstein se convirtió en un ícono de la vida principesca y de los escenarios de fantasía. Una magia que se contagia. Tras la muerte de Luis II, crece enormemente en Baviera y en toda Alemania interés por el rey. La gente quería ver este lugar, pero también conocer cómo vivía esa figura trágica y qué ocurrió allí. Quien visita Neuschwanstein queda hechizado, como lo estuvo el propio rey. A comienzos de 1933, Adolf Hitler visita el castillo con motivo del 50º aniversario de la muerte de Richard Wagner. Luis y Hitler compartían una profunda admiración por el compositor. Sin embargo, fue su única visita. 8 años después, la Segunda Guerra Mundial alcanza a Alemania. Los nazis buscan proteger sus obras de arte saqueadas de los bombardeos aliados. El remoto castillo de Neuschwanstein se convierte en depósito. En abril de 1945 llegan al castillo las tropas estadounidenses. Los Monuments Men, una unidad especial de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, recuperan obras de arte saqueadas. En Neuschwanstein encuentran piezas procedentes sobre todo de París y de la Francia ocupada, esculturas, joyas y pinturas embaladas en cajas. Tras la guerra, los estadounidenses difunden la imagen de este castillo blanco, intacto y puro. Lo cuentan a sus familias. Surge la fotografía. Todo eso crea una atmósfera que convierte a Neuschwanstein en un fenómeno imparable. Pronto el castillo figura entre los principales atractivos turísticos de Alemania. Comienza el turismo internacional. Gracias a su fuerza visual, Walt Disney descubrió probablemente el castillo en 1950. Se cree que nunca lo visitó. Disney replicó la torre de entrada y la fachada de Neuschwanstein, lo que dio un gran impulso al parque temático de Anaheim, California, desde 1955.
El castillo de cuento también aquí estimula la imaginación. Comparar Disneyland con Neuschwanstein es muy revelador. Ambos crean mundos de fantasía con gran valor experiencial. Uno puede moverse en ellos y sentir que está en otro lugar. Neuschwanstein es cultura, arte y excentricidad. En el extranjero representa una imagen positiva de Alemania. Los alemanes quizás no lo vean así. Seguramente preferirían otra forma de representación. Pero si se le pregunta a un estadounidense o a un japonés qué es Alemania, lo primero que mencionan es este imponente castillo con Alpes de fondo. Todos quieren hacerse su propia idea de cómo vivió el infortunado rey de cuentos. En 2024, el número de visitantes superó el 1.000.000 anual, acercándose nuevamente a los niveles previos a la pandemia. Pero, en definitiva, ha sobrevivido hasta hoy. Y sería deseable que en el futuro se reduzca un poco la afluencia para preservar mejor la obra. La Administración Bávara de Castillos, Jardines y Lagos enfrenta el gran reto de proteger esta construcción emblemática y, al mismo tiempo, hacerla accesible para todos. Neuschwanstein ya no puede detenerse. Su reproducción visual crece exponencialmente. Todos quieren tenerlo, tomarse una selfie. La promoción del castillo se ha vuelto automática. El castillo es una mina de oro. Souvenirs con su silueta se venden en todas las formas y colores. Objetos kitsch y curiosidades del rey. Los visitantes quedan maravillados por ese soplo de historia. Estamos aquí en plena temporada alta de verano. Se ve la multitud. Todos buscan algo. Confirmar las imágenes que ya han visto. Explorar el castillo de sus sueños. Cada persona tiene sus anhelos. Y quizás aquí, en Neuschwanstein, se cumplen. Desde el 12 de julio de 2025, los castillos reales de Luis II, entre ellos Neuschwanstein, han sido reconocidos oficialmente como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese título coloca al castillo en la misma categoría que las pirámides de Giza o la Torre Eiffel. Ser patrimonio mundial implica protección a largo plazo y responsabilidad. Neuschwanstein lo necesita, también por su entorno, ya que forma parte de un paisaje cultural único. El castillo sigue inspirando la imaginación de muchas personas hasta hoy. Es maravilloso ver quiénes vienen a Neuschwanstein. Gente de la India, de China, de Estados Unidos, italianos. Todos se quedan boquiabiertos en el patio del castillo, sacan fotos, se hacen selfies.
Me parece profundamente integrador y casi democrático. Todos vienen, todos lo observan, cada uno con su propia mirada, pero todos se encuentran aquí. De un lugar nacido de la excentricidad y el delirio de grandeza de un rey, a un sitio para multitudes apasionadas por el arte y ahora patrimonio mundial. Neuschwanstein seguirá atrayendo y fascinando con su promesa de ofrecer una mirada a un mundo de fantasía.